Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Aurebereche y estamos en el curso de razonamiento verbal. Corresponde ahora tocar un tema muy importante con respecto a la redacción y es la cohesión. En este caso, la referencia. Para poder establecer cohesión en un texto, significa que vamos a emplear recursos para que este texto no sea de carácter aburrido, sino por el contrario, que el lector sienta que se han empleado los recursos de una manera adecuada y que en este caso no hay redundancia, es decir, repetición. Pues bien, vamos a establecer dos situaciones, dos mecanismos de referencia, toda vez que hemos mencionado que para que un texto tenga cohesión, en este caso vamos a hablar de la referencia, que quiere decir, y lo vuelvo a repetir, no redundar. Por ejemplo, el primer mecanismo, la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Se refiere a algo que ya se ha mencionado. Imagina que en un texto tú encuentres, por ejemplo, y leas: Luis fue a la tienda. Luis compró muchos productos. Luis llegó a su casa y los organizó de una manera indistinta. Luis salió al cine y posteriormente retornó a su domicilio. Mi pregunta es, Luis, ¿no se repite de manera innecesaria? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros encontramos un texto escrito de esta forma, significa que no hemos empleado los recursos necesarios para darle una noción, para establecer, en todo caso, que el texto sea de mejor comprensión. Entonces, para evitar la redundancia, es que utilizamos la anáfora. Veamos un ejemplo. Mateo es un estudiante nuevo en nuestra escuela. Él tiene la virtud de la paciencia. Pues si bien es cierto, al principio le costó adaptarse, hoy por hoy es nuestro líder. Su constancia es un ejemplo a seguir. Veamos. Mateo, muy bien, es un estudiante nuevo. ¿En dónde? En nuestra escuela. La palabra él, el pronombre él, ¿a quién se refiere? A Mateo. Ya no digo, Mateo tiene la virtud de la paciencia. Innecesario. Entonces puede usar otra palabra para referirme a Mateo. Este mecanismo de referencia se llama anáfora. Ahora sigamos. Él tiene la virtud de la paciencia. Pues si bien es cierto al principio le costó, este le, ¿a quién se refiere? A Mateo. Hoy por hoy es nuestro líder. Su constancia, su constancia es un ejemplo a seguir. Sin necesidad de mencionar Mateo muchas veces, nos damos cuenta que algunas palabras que hemos utilizado en este texto hacen que nos refiramos ¿a quién? A Mateo. Ahora, la catáfora, a diferencia de la anáfora, se refiere a algo que recién se va a decir. Ejemplo, hoy nos enfrentaremos al pentacampeón del mundo, uno de los equipos con mayor tradición futbolística, Brasil. Es decir, antes de mencionar al país, en este caso Brasil, que es el pentacampeón del mundo en el fútbol, yo doy un montón de pistas, una serie de pistas. Hoy nos enfrentaremos al pentacampeón, uno de los equipos con mayor tradición futbolística. ¿De qué equipo se trata? De Brasil. Entonces, acá la catáfora es el mecanismo por el cual yo voy a hacer una introducción, un preámbulo y luego mencionar el elemento o la palabra. Nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del libro de actividades a partir
de lo que ya hemos visto con la anáfora y la catáfora. Recordamos, anáfora se refiere a algo que ya se ha mencionado. Ah, muy bien, profesor. Quiere decir que no voy a repetir las mismas palabras, voy a utilizar otras para referirme a la que ya he mencionado. Y catáfora, recordemos, algo que recién voy a decir, pero entonces antes de mencionar al elemento al que me voy a referir, doy una antesala, pista o pistas. Página 47, 48 y 49 del libro de actividades, ya debes tenerlo a la mano. Entonces, nosotros diremos lo siguiente. ¿Qué pregunta tenemos? La número 1 dice, completa el siguiente esquema. Entonces dice, mecanismos de referencia permiten la fluidez de las ideas y lograr la, que hemos visto, ¿cómo se llama cuando un texto no es aburrido sino fluido? Cohesión. Cohesión. Nos permite la fluidez de las ideas y lograr la cohesión de un texto. Eso debe ser lo primero que se establezca en el cuadro o en el esquema que se presenta incompleto y que nosotros obviamente lo vamos a completar. Pueden ser, tenemos anáforas y catáforas. Anáforas, ya hemos dicho, volvamos al concepto. Anáfora se refiere a algo que ya se ha dicho. Y al costadito tienes catáfora, que se refiere a algo que recién se va a decir. Entonces tu esquema ya va tomando forma. Y pones un ejemplo, eso ya te corresponde a ti. Te puedes guiar de los ejemplos que yo te he mencionado. Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo de anáfora y aquí un ejemplo de catáfora. Entonces, tú aquí tienes que completar con ejemplos parecidos a los que yo te he proporcionado. Número 2. Lee el siguiente texto. Una vez que lo termines de leer, vas a escribir una V si es verdadero, una F si es falso. Ahora, para responder esta pregunta, es importante que tú recuerdes el concepto de anáfora y catáfora. Por ejemplo, uno de los enunciados dice, en el texto hay dos catáforas. Significa, recordemos, si en el texto hay dos situaciones de introducción y luego menciona un término o palabra, muy bien, profesor, es verdadero. Pero si no son dos las que aparecen, entonces pones falso. Siguiente enunciado dice, en el que se representan, el que se refiere a dibujo, dice. En el que se representan, el que se refiere a dibujo. Entonces, coloco verdadero o falso. En el texto voy a ubicar esa expresión. Dice, en el que se representan, en el que se representan. El texto dice, el plano es un dibujo en el que se representa mediante líneas y figuras geométricas. Entonces, esta expresión se refiere a dibujo, verdadero o falso. Siguiente, él se refiere a plano, verdadero o falso. En el texto hay tres anáforas, verdadero o falso. Tres anáforas significan tres palabras que se van a referir a otras palabras que ya se han mencionado, verdadero o falso. Estos se refieren a elementos. Entonces, leamos el texto para que me puedas entender mejor con respecto a la pregunta número 2. El plano es un dibujo en el que se representan, mediante líneas y figuras geométricas, cuadrados, círculos, rectángulos, los elementos que se encuentran en un determinado espacio visto desde arriba. El tamaño del plano depende de lo que sea necesario ver. Si representa un espacio muy grande, en él se podrá incluir una gran cantidad de elementos, pero cada uno de estos será muy pequeño. A ver, veamos. En el texto hay dos catáforas, hay dos situaciones en las cuales se presenta un elemento
después de darle una introducción, no las hay. Entonces es falso. En el que se representan, entonces leo, al comienzo, el plano es un dibujo en el que se representan. Esta expresión se refiere a dibujo, leamos. El plano es un dibujo en el que se representan, entonces sí es correcto porque se refiere a dibujo, entonces es verdadero. ¿El se refiere a plano? No, no se refiere a plano, es falso. En el texto hay 3 anáforas, 3 palabras que refieren a situaciones que ya se han mencionado, tampoco, falso. Y estos se refiere a elementos cuando decimos estos, donde dice, si representa un espacio muy grande, en él se podrá incluir una gran cantidad de elementos, pero cada uno de estos, ¿qué estos? Elementos. Por lo tanto, es verdadero. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 3. Marca la opción a la que se refiere la palabra destacada. La palabra destacada es aquí. Entonces, tú tienes que leer el texto y vas a marcar a qué se refiere con aquí. A Lunahuaná, a San Vicente, a Cañete o a la Panamericana Sur. ¿A cuál? Y en el siguiente dice, la palabra destacada es este. ¿A qué se refiere? Al calendario gregoriano, a las fases lunares, el musulmán o un calendario. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Tienes que leerlo bien, detenidamente, y ahí está la respuesta. Número 4. Completa cada oración con palabras anunciadas por los términos destacados. Es decir, hay una introducción y luego vas a mencionar las palabras. Por ejemplo, la sangre está formada por células que flotan en el plasma. A través del microscopio se observan 3 clases de células, de acuerdo con su forma. Entonces, ¿qué voy a escribir? Las 3 clases de células. Ayúdame. A ver, glóbulos rojos. ¿Qué más? Muy bien, glóbulos blancos y plaquetas. Excelente, muy bien. Repito, en ese ejercicio, en el número 4, en el primer enunciado, ya me está dando una introducción. Me dice 3 clases de células. Entonces, profesor, las voy a presentar a continuación. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Vamos al siguiente. Hace más de 5.000 años surgió, dice aquí, hace más de 5.000 años surgió a orillas del río Nilo una de las civilizaciones más asombrosas de la antigüedad. ¿Qué civilización surgió? Según este dato, la egipcia. Entonces el texto final diría, hace más de 5.000 años surgió a orillas del río Nilo una de las civilizaciones más asombrosas de la antigüedad, la egipcia. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, siguiente. Una vida apegada a las costumbres no impidió que la civilización china realizara una gran cantidad de descubrimientos, entre los que tenemos, y ahí tenemos que escribir algunos descubrimientos justamente de qué, de la civilización china. Ayúdame. La brújula, excelente. ¿Qué más? El papel, muy bien. Otro, la pólvora, excelente. La porcelana y la tinta. Excelente, muy bien, cultura general. Siguiente. El grupo de los invertebrados se divide en varios subgrupos. Y ahí entonces tú te diviertes y me vas a decir en qué subgrupos, por ejemplo, ¿no? Los artrópodos, por ejemplo, los moluscos, los equinodermos, y puedes colocar otros si tú deseas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la pregunta, que estamos en la pregunta número 4. Correcto, la pregunta 5 no la he considerado, y nos vamos a la pregunta 6. Completa las oraciones con los términos anafóricos respectivos. Recuerda, anáfora, algo que ya se ha mencionado. Entonces dice, una característica de los seres vivos es que todos están formados por células. Y hay un espacio.
son capaces de alimentarse y reproducirse por sí mismas. ¿Qué palabrita iría acá para ya no repetir lo que se ha mencionado? Es decir, una característica de los seres vivos es que todos están formados por células. ¿Mm? Y entonces, ¿qué palabra va a suplantar a qué? ¿A qué término? A células. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Estas, o sea, las células, estas, son capaces de alimentarse y reproducirse por sí mismas. Siguiente. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm son dos famosos escritores alemanes. Espacio. Recolectaron relatos orales de su país. ¿Qué palabra iría ahí para referirme a Jacob y a Wilhelm Grimm? Ellos, muy bien, porque está en plural. Si fuera solamente un personaje, diría él. Dos, es decir, ellos. Grecia fue una sociedad muy interesada en la música. Además, fue el primer pueblo que dejó por escrito observaciones teóricas, prácticas, científicas y filosóficas ¿de quién estoy hablando? Sobre ella. Número 7. Lee el siguiente texto y escribe a qué palabras se refieren los términos subrayados. Esto tú lo vas a hacer. Ya estás en la condición de hacerlo. ¿Cómo? Te explico. En primer lugar, te vas a dar cuenta que hay algunas palabras subrayadas. Lee el siguiente texto y escribe a qué palabras se refieren los términos subrayados. Entonces, por ejemplo, tienes, y abajito está el texto, la palabra este. ¿A qué se hace referencia esa palabra? ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién? Los, las qué y lo. Y las respuestas están en el texto. Están. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Retroceder un poquito para darte cuenta a lo que ya se ha mencionado en todo caso. Ahora, obvio, y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, el lo puede estar, o mejor dicho, está incluido en donde dice, sabía cómo hacerlo. Entonces, ese lo, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué se está hablando en ese momento, en ese instante? Ese lo se refiere a fuego. Entonces, si te das cuenta y revisas bien el texto, te vas a dar cuenta estas palabritas que están subrayadas a qué hace referencia. Muy bien, chicos, vamos a la número 8. ¿Es correcto? La número 8. Subraya la referencia empleada, luego indica el tipo al que corresponde. Cuando dice que primero tienes que subrayar, evidentemente primero vamos a leer el texto y vamos a subrayar y luego vamos a determinar si es una anáfora o es una catáfora y si hay una o más anáforas. Por ejemplo, el microscopio permite obtener una imagen agrandada de un objeto muy pequeño. Los hay de muchos tipos. Microscopio compuesto, microscopio objetivo, microscopio ocular. ¿Qué vas a subrayar? La palabrita los y la palabrita muchos tipos. Y como ya es una situación en la que te da la antesala y luego menciona, menciona y dice microscopio compuesto, microscopio objetivo, microscopio ocular, son tipos de microscopios, eso es una catáfora, porque te está dando la introducción para luego mencionar los elementos. Recuerda que la catáfora es lo que recién se va a decir. El continente asiático es el más grande y poblado del planeta. Su rasgo característico es la diversidad. Subrayen su rasgo característico. Sigo hablando del continente asiático. Tanto de paisajes como de pueblos, razas, religiones y culturas. El grado de desarrollo de los países que lo componen, subrayo lo, también es muy desigual. Entonces, su y lo se refiere al continente asiático. Por lo tanto, hay dos anáforas.
Los estudios sobre astronomía les permitieron a los sumerios conocer dos tipos de calendario. Y ahí subraya dos tipos de calendario. Y entonces me va a decir justamente a qué se refiere con dos tipos de calendario. El solar y el lunar. Perfecto. Entonces, ¿qué es? Una catáfora. Profesor, más despacito, no lo entendí. Te explico. ¿Por qué subrayas dos tipos de calendarios? Porque esa expresión, ese enunciado, dos tipos de calendario, es una antesala para que luego me mencione cuáles son estos dos tipos de calendario. ¿Cuáles son? El solar y el lunar. Eso es una catáfora. Voy a la pregunta 9. Lee los siguientes textos, luego subraya las referencias y clasifícalas. Vamos a ver a qué se refiere con que yo me voy a organizar en el esquema. Vamos por partes. Leamos el texto. Los incas tuvieron el mayor imperio de América precolombina. En el siglo XV, cuando los europeos llegaron allí, aquellos y su imperio estaban en la plenitud. Primer párrafo. ¿Qué vamos a subrayar? Vamos a subrayar cuándo. Y esa palabrita cuando, tú te vas a ir a anáfora, vas a escribir en tu cuadro cuando, vas a colocar un igual o una flechita y me vas a decir, ¿ese cuándo a qué se refiere si es una anáfora? Es un tiempo, ¿ah? ¿Cuándo? Cuando los europeos llegaron allí. Ese cuándo se refiere a en el siglo XV. Y luego vas a subrayar allí. Seguimos en el cuadro de anáforas. Te estoy diciendo qué subrayar y qué poner en el cuadro de anáfora. Subrayas allí. ¿Y allí a qué se refiere? Dice, cuando llegaron ahí. ¿Dónde llegaron? A América. Allí, igual o flechita, América. Eso en el cuadrito. Luego tienes aquellos. ¿Aquellos a quién se refiere? Ah, muy bien, aquellos. A los incas. Subraya su. ¿A qué se refiere? De los incas. O sea, su imperio. De los incas. Y que también vas a subrayar, pero está en el segundo párrafo. ¿A quién se refiere? Al imperio inca. Entonces, ¿qué se hace subrayar en el primer párrafo? La palabrita cuando, allí, aquellos y su. Y en el segundo párrafo vas a subrayar Cuando vas a trasladar estas palabras subrayadas a tu cuadrito donde dice anáfora, escribes ¿cuándo? ¿A qué se refiere, dijimos? En el siglo XV. Flechita en el siglo XV o un igual. Allí, que ya está subrayado. ¿A qué se refiere allí? A América. Flechita, América. Aquellos, ¿a quién se refiere? Aquellos, flechita o igual, los incas. ¿A quién se refiere? De los incas. Y ¿a quién se refiere? Al imperio inca. Y ahora me voy a la catáfora. Hay una catáfora. ¿Cuál es? Vamos a leer el texto o continuar. El imperio inca abarcaba parte o la totalidad del Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Estaba comunicado por medio de una fantástica red de caminos. Hasta ahí no hay ningún problema porque ya hemos mencionado que hasta estos dos párrafos ya tenemos solamente anáforas y ya llenamos nuestro cuadro de anáforas. Vamos al último párrafo. La sociedad inca estaba formada por varios grupos sociales. Los nobles, el pueblo, los siervos y los esclavos. Si te das cuenta hay una antesala. ¿Cuál es la antesala? Por varios grupos sociales. Subraya por varios grupos sociales. Te vas a catáfora y entonces pones por varios grupos sociales. Esa es la catáfora. ¿A qué hace referencia? Ah, muy bien. Y ahí escribirás los nobles, el pueblo, los siervos y los esclavos. Eso debe estar en catáfora. El siguiente texto, tú lo vas a completar, dado que ya tienes las herramientas y los recursos necesarios. Por último, la pregunta 10. Lee los siguientes esquemas. A continuación, escribe un breve texto utilizando anáforas y catáforas. Yo te voy a enseñar con el primer esquema y tú vas a hacer el segundo. Fíjate, tengo ahí grandes cánidos y tengo de hocico largo y cuerpo comprimido, tengo mamíferos carnívoros
y tengo ejemplos como perros, lobos, zorros, chacales y coyotes. En las dos situaciones que están al lado de grandes cánidos, me voy a dar cuenta de características. Y cuando menciono perros, lobos, zorros, chacales y coyotes, son ejemplos de cánidos. Entonces, ¿cómo podría yo escribir mi texto teniendo en cuenta los mecanismos de referencia que hemos aprendido? De la siguiente forma. La familia de los cánidos, profesor, pero ahí no dice la familia. Ah, es que yo le voy a aumentar. Ese es el meollo del asunto. Yo le voy a aumentar a mi esquema las palabritas necesarias, voy a incluir las palabritas necesarias para que tenga un texto breve, un texto corto, pero que se entienda. La familia de los cánidos son mamíferos carnívoros. Punto seguido. Estos se caracterizan por poseer hocico largo y cuerpo comprimido. Punto seguido. ¿Te das cuenta hasta ahí que he utilizado la información? Pertenecen a esta especie. Cuando digo a esta especie, ¿a qué me refiero? Los grandes cánidos. Pertenecen a esta especie los siguientes mamíferos. Dos puntos. Entonces yo utilicé una catáfora porque he hecho una antesala. Y ahí menciono. Aquí menciono perros, lobos, zorros, chacales, coyotes, entre otros. Y se acabó mi texto. ¿Cómo va a terminar? Escucha. La familia de los cánidos son mamíferos carnívoros. Estos se caracterizan por poseer hocico largo y cuerpo comprimido. Pertenecen a esta especie los siguientes mamíferos: perros, lobos, zorros, chacales, coyotes, entre otros. Entonces ya tengo mi texto en donde he empleado los mecanismos de referencia, la anáfora y la catáfora. Tú te encargarás de hacer el otro esquema con respecto al calor. ¿Por qué es importante la anáfora y la catáfora? Porque nos va a permitir que nuestra redacción mejore, que nuestro texto sea más fluido en las ideas y por lo tanto no sea confuso a la hora de leer. Entonces, chicos, después de haber visto este video explicativo, lo que ustedes harán es ir al chat de la plataforma del colegio y entonces yo ahí voy a establecer con ustedes una comunicación para disipar todas las dudas o inquietudes que a ustedes se les pueda presentar. Bien, los espero entonces en este tiempo que queda de la hora para coordinar algunos aspectos con respecto al curso. Éxitos y bendiciones.